La fotografía. ¿La insulina es mala para los diabéticos? Ese es el tema que vamos a platicar en este video, así es que quédate. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melissa Tejeda y el día de hoy vamos a hablar de la insulina. Sí, esta hormona que el cuerpo necesita para mantenerse activo. Debes de saber que el cuerpo por sí solo tiene un órgano que se llama páncreas y este órgano es muy brillante porque nos ayuda a producir insulina. Esta insulina sale de este páncreas y su función principal es controlar los niveles de glucosa en la sangre. Evidentemente nos puede ayudar o aportar otras condiciones favorables como propiamente el crecimiento e inclusive nos ayuda a almacenar grasa que en un principio puede ser funcional, pero evidentemente tras varios acúmulos fomentar el sobrepeso. Pero en términos generales la insulina es una hormona que es liberada por el páncreas y que naturalmente ayuda a mantener los niveles de glucosa en la sangre en valores completamente normales. Debes de saber que en el cuerpo humano todos tenemos insulina. Los pacientes que no tienen diabetes somos pacientes que tenemos la capacidad de producir la insulina y de que la insulina haga correctamente su trabajo. Y los pacientes que ya no tienen insulina en su cuerpo porque ya desarrollaron diabetes o que su insulina no es capaz de hacer el trabajo correctamente, van a requerir inyectársela. Y debes de saber que la insulina no te deja ciego. Muchos pacientes han asociado el hecho de padecer ceguera y la relacionan de manera directa con la presencia de la insulina inyectada. Y quiero darte una buena noticia. Afortunadamente esto no es real. Esta hormona que te inyectas no provoca ceguera, al contrario, te puede ayudar a prevenir las complicaciones de la diabetes asociadas a lo que son lesiones a nivel de los ojos. Y te voy a explicar por qué. Debes de saber que en el cuerpo humano todos tenemos azúcar. Azúcar, espacio, azúcar, espacio, azúcar. Esta es la arteria de una persona que no tiene diabetes o que tiene su diabetes controlada. Quiere decir que sus niveles de glucosa siempre están entre 80 hasta 130. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene diabetes y tiene sus niveles de glucosa muy por arriba de lo que es normal? Es decir, es un paciente que come mucho pan, toma refrescos, jugos de frutas, aguas de sabores con azúcar, pasteles, chocolates, golosinas, en fin, te da a la tarea de comer exceso de carbohidratos. Significa que este paciente tiene demasiado azúcar en la sangre y probablemente tiene más de 130. Debes de saber que este azúcar, tanto en condiciones donde tienes el azúcar normal como cuando tienes exceso, tiene que convertirse en energía. Porque si se queda aquí almacenada, puede provocar daños en los tejidos. El azúcar como tal, yo la comparo como si fuera un cristal. Y este cristal pues, puede viajar en el centro de la tubería y no afecta. Pero si este cristalito llega a viajar pegado a las paredes, pues naturalmente puede romperlas, lesionarlas, maltratarlas y meternos en serios aprietos. Debes de saber que en sí, como tal los carbohidratos, que son elementos que aparecen en la comida, van a ser los principales responsables del aumento de glucosa en la sangre. Los carbohidratos los vamos a necesitar todos. ¿Por qué? Porque los carbohidratos afortunadamente nos dan la oportunidad de tener energía. Pero cuando una persona come más carbohidratos de los que propiamente su cuerpo necesita, estos carbohidratos se convierten en grasa. Y la grasa almacenada en el cuerpo nos pone gorditos. Esta grasa puede empezar en un principio a viajar y se puede pegar en las tuberías y causar tapones que pongan en riesgo la salud. A veces el paciente llega a tener malos hábitos y llega a consumir cigarro o simplemente estuvo expuesto muchos años al humo del carbón o de la leña. Y estas
sustancias tóxicas también se pueden adherir a las tuberías y evidentemente de alguna manera obstruir, tapar a nuestras arterias. Cuando una persona tiene niveles de glucosa altos y tiene acúmulo de grasa y de sustancias tóxicas, es una persona más propensa a sufrir problemas de circulación de tipo arterial. Ahora, una vez que sucede todo esto, tenemos un riesgo muy elevado de lesionar tejidos. Y específicamente hay 5 que son muy susceptibles a estas elevaciones de glucosa. Naturalmente, los ojos son muy sensibles a las elevaciones de glucosa, los riñoncitos de los pacientes, los pies, por supuesto el corazón y no menos importante el cerebro. Estos 5 pueden sufrir justo cuando los niveles de glucosa están fuera de rango. Ahora, cuando el paciente tiene lesión a nivel de los ojos, pues puede provocar como tal por los excesos de azúcar daños, que la famosa retinopatía diabética, las cataratas, el glaucoma, no sé, lesiones a nivel de cristalino. A nivel de riñón, pues obviamente los excesos de azúcar pueden provocar insuficiencia renal. A nivel de los pies, neuropatías que generan calambres, piquetes, adormecimientos, ardores, quemazón, frialdad, entumecimientos, comezón. Puede a nivel del corazón generar riesgos de infartos y a nivel del cerebro provocar infartos cerebrales. Entonces, si tú te das cuenta, ¿cómo podríamos hacer que los niveles de glucosa estuvieran en valores normales? Pues muy fácil. Si yo soy un paciente que tiene la capacidad de tener insulina porque el páncreas hace bien su trabajo, la insulina lo que hace muy interesantemente es abrir las compuertas de los músculos para que el azúcar pueda entrar a él. Y justamente este azúcar aquí adentro se convierte en energía. Es decir, la insulina lo que hace es que regula los niveles de glucosa. Si yo soy un paciente que tiene muchísima azúcar o como de más, la insulina se libera, la insulina agarra el azúcar del torrente, la saca y la mete justamente al músculo. Y si esto lo hace de manera constante, lo hace en el transcurso del día, ¿qué provoca? Pues que los niveles de glucosa se regulen y pasen a ser valores completamente normales, donde el azúcar está en parámetros aceptables. Entonces la insulina tiene esta función. Cuando una persona tiene diabetes y requiere insulina, es porque o ya no tiene insulina, simplemente ya el páncreas no libera, o bien la insulina que tiene no está funcionando, no es una insulina tan eficiente y obviamente pues nos mete en aprietos porque no puede hacer bien su trabajo. Ahora, muchos pacientes sí tienen insulina y a veces sí funciona, pero no del todo, no como quisiéramos. Y obviamente el paciente se ve obligado de alguna manera a inyectarse una insulina muy, pero muy eficiente. Se le inyecta y esta insulina pues puede hacer correctamente su trabajo. Normalmente cuando el paciente tiene problemas para controlar sus niveles de glucosa, usamos este tipo de herramientas. Y te he de confesar, la verdad es que no tiene nada que ver el hecho de que la gente haya asociado que la insulina provoque ceguera. Realmente lo que puede provocar ceguera en un paciente con diabetes son los altos niveles de glucosa que dañan las arterias a nivel de los ojos, simplemente porque las arterias de los ojos son sumamente sensibles y son muy delgaditas. Imagínense qué tan delgadas son que las comparan con el calibre de un cabello. Díganme si no es increíble esto de que sea una arteria muy sensible. Entonces, en los ojitos esto es lo que va a suceder. Obviamente si el paciente tiene muchos años con la diabetes, tiene 30 años con la enfermedad y los 30 años no se cuidó, ha tenido sus niveles de glucosa altísimos, no nos sorprende que cause daño a nivel de los ojos, pero la diabetes, no la insulina, es los altos niveles de glucosa en la sangre.
Ahora, mucha gente dice, bueno, es que mi compadre tuvo diabetes, en algún momento tuvo una infección de vías urinarias porque tuvo un problema de salud, lo internan en el hospital, el doctor ve que el azúcar está muy alta y le pone insulina. Y entonces mi compadre sale del hospital y 2 años después perdió la vista. Y la gente lo asoció y dijo, claro, o sea, pues la insulina fue la que lo dejó ciego. Pero no es así. Habrá que preguntarle a nuestro compadre cuántos años se portó mal. Les puedo garantizar que fueron muchísimos años. Entonces, fue el azúcar la que provocó la ceguera. Fue una casualidad que el paciente aceptara el uso de la insulina y que posteriormente manifestara complicaciones. Mucha gente le tiene miedo a la insulina, pero la realidad es que es una hormona que nos da la oportunidad de preservar los niveles de glucosa y de preservar la salud de todos los tejidos, ojos, riñones, pies, corazón y cerebro, entre otros. Pero créeme que la insulina afortunadamente no nos deja ciegos, es una herramienta valiosa que afortunadamente la ciencia trajo de manera en que nos la podamos inyectar cuando nuestra insulina no es eficiente. Entonces tú tranquilo, no le tengas miedo a la insulina, aprovecha esta bendición de Dios que realmente te puede ayudar a mantener el control. Recuerda que obviamente quien te puede sugerir el uso de la insulina o propiamente el uso de medicamentos para el control de tu glucosa, como son las pastillas, va a ser un médico especializado en este problema. Los médicos que se encargan del control de la diabetes te pueden dar muy buenas opciones para que tú tengas un perfecto equilibrio en tus niveles de glucosa y justamente te des la oportunidad de poder envejecer sin complicaciones. Así es que si a ti te gustó este video, por favor, comparte este video. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa las campanas de notificaciones y sígueme aquí en mis redes sociales. Recuerda que mi trabajo es ayudar a 1 millón de personas que viven con diabetes a tomar siempre las mejores decisiones. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos vemos por favor en el siguiente video. Los quiero a todos, besitos, adiós.